Muy buenos días, último programa del año. No vamos a hacer chistes del Día de los Inocentes, en una de esas alguno. Es un programa de características especiales. La última nota del año, como prácticamente cualquier columna para esta fecha, intenta por lo general construir un balance. No parece que este sea el caso. Hasta hace pocos días, muy pocos días, rigió el peor gobierno desde el recupero democrático. Habrá quienes pongan en duda esa ubicación de ranking porque el periodo aliancista de 1999-2001 derivó en una de las crisis más estremecedoras de la historia argentina. Pero aun cuando esa observación es legítima, hay un aspecto que diferencia profundamente los momentos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri. El cordobés, al margen de su impericia como estadista, recibió un país cuyo cepo de origen tenía un destino inevitable. Quiso verse a ese horizonte como eludible por el solo hecho de que al menos se acabaría con el festín de la corrupción menemista. Se lo votó por eso y uno diría que por ninguna otra cosa. Macri, muy por el contrario, recibió la herencia de una Argentina desendeudada en dólares que sus propios publicistas, les recuerdo, se encargaron de remarcar en los folletos repartidos entre los mercados. Esos papers archivados en tío Google al alcance de cualquiera capaz de tomarse unos segundos, destacaban en 2015-2016 ser una tierra promisoria para inversiones seguras gracias a un legado kirchnerista mucho más feliz que nefasto. De la Rúa le habló a las expectativas de consumo clase medieras bajo promesa de no tocar el 1 a 1. Del mismo modo en que Macri anunció que el levantamiento de las restricciones cambiarias, el cepo, se haría sin ningún problema. En eso sí se parecieron. Pero el radical iba derecho contra el iceberg que al cabo del choque administrarían, como siempre, los populistas. Y el hijo de Franco sencillamente se metió con sus socios ideológicos y corporativos en un juramento de nunca más al país venal que espantaba la confianza externa, que resolvería la inflación en 2 patadas, que llegaría a la pobreza cero. La diferencia es de dónde provenían en términos económicos macro, como gustan decir los neoliberales. Uno, al fin, no tenía nada que hacer porque el legado estructural, la fantasía del 1 a 1, era insoslayable. El otro tenía todo a favor, Macri, y produjo un drama múltiple que otra vez, requiere del populismo para salvar las papas. Constatada esa diferencia, entonces, no hay manera objetiva, seamos francos, de que el gobierno de Macri, el que se fue, pueda evitar la calificación de haber sido el más malo de todos. Detallar cada ítem ratificatorio de eso, nada más que porque una columna de fin de año tiende a preciarse de ser un balance, y sería casi tan inútil como aburrido. Inútil no sé, aburrido seguro. Aunque sin perder de vista jamás desde dónde se parte, si algo ofrece en primer lugar esta etapa que se abrió el 10 de diciembre pasado, o el 11 de agosto, o el 27 de octubre, es mirar para adelante sin sumirse en cansadoras reiteraciones de lo obvio, ¿se entiende? Cuidado. Experiencias mundiales, y regionales en particular, vienen demostrando que la paciencia popular es cada vez más corta, y que eso no deriva necesariamente en alternativas progresistas sólidas. Llegado el caso,
ocurre más bien lo opuesto y, como en Brasil, asoman variantes de neoliberalismo fascistoide. La cuerda de remitirse al desastre que dejó Macri es delgada. Así sea que todavía resta el changüí de ver desfilar por tribunales a varios de sus referentes. Y a él mismo, junto con el destape de su tremendo testamento. Una enorme prueba de lo expresado es que los primeros pasos de ambos Fernández ya fueron imputados de ir en reversa. A lo que es reparación se le llama ajuste. El programa contra el hambre es un escenario de famosos con lágrimas de cocodrilo. Se volvió a joder a los jubilados porque se achicaría la pirámide perjudicando a quienes ganan un poco más que la mínima y quisieron colar no meterse con los regímenes de privilegio. Segmentar la suba de retenciones agropecuarias para favorecer a los productores pequeños es impracticable. Les regalaron beneficios a las mineras. El tema de Mendoza, con una movilización popular impactante que sorprenderá a las visiones exclusivamente porteñocéntricas. Bueno, el tema de Mendoza muestra quizá alguna contradicción de discurso más allá de que haya sido una resolución provincial. Y cuál será la política en torno del medio ambiente, que el discurso va por acá, va por allá. Bueno, nada increíble, salvo por aquello de vivir en un frasco. La derecha corre al nuevo gobierno por izquierda. Y eso que Fernández, Alberto, continúa brindando entrevistas en territorios hostiles, dejando mayormente mudos a interlocutores que intentan acecharlos sin la más mínima preparación técnica. Debería suceder, nos parece, como ya se dijo aquí mismo hace una semana y no fuimos los únicos, y siempre, por favor, sin olvidarse de que uno es apenas un comentarista, debería suceder un mejor cuidado de la comunicación. Por ahora, y con el inventario beneficioso de haber asumido recién, semeja que el único transmisor global es el presidente, y que falta articulación, en ese sentido, entre algunas de las áreas más sensibles. Cabe insistir, esto se dice de afuera y de ojímetro, pero es preferible pecar de sobreexigencia que de callarse demandas cuya falta en la gestión popular anterior, y esto también lo habíamos señalado, costó caro. Mejorar las tácticas con que se da la batalla cultural contra una derecha de medios de comunicación poderosísimos, si no hegemónicos, es un elemento ejecutivo que el gobierno debiera estimar prioritario. El presidente que pone la cara y la voz frente a las campañas periodísticas del odio, el que intenta rubricar con sus gestos un país más inclusivo y de coherencia entre lo que dice y hace, el que asume con bastante tranquilidad de enfrentarse a preguntas de sobreactuación incisiva que nunca se le formularon a su antecesor, y eso que Alberto es un calentón, sirve para una primera etapa en la que no se acusa desgaste. Pasado ese tiempo, se requiere de vocerías precisas en cada tema para que no se exponga a riesgos improcedentes. En otras palabras, no solo al gobierno le es demandable una política de comunicación, deben tenerla y ser escuchados quienes abrevan en su defensa. El macrismo acabó sin nada que comunicar. Se le terminaron sus grandes gurús, la influencia presuntamente decisiva de sus ejércitos de trolls, sus grandes kamikazes caricaturescos en los debates televisados, sus Elisas, sus Fernandos, porque la sociedad mayoritaria les había perdido toda expectativa favorable. En esta etapa del nuevo gobierno, justamente se trata de que no se confíe en las mieles de los comienzos. De nuevo, diseñar una estrategia de comunicación le es imprescindible y tendría con qué, si auténticamente apunta a otro modelo de país. Los medios y las formas de comunicación, ya se sabe o debería saberse,
son parte de la política, son constitutivos de la política, y no la reemplazan cual si fuera asunto de que basta con saber manejarlos. Pero también es seguro que construir buena política sin trabajar los medios redunda en problemas graves para los gobiernos de orientación popular. So pena de ser reiterativos, la gestión flamante, esta gestión, ya brinda signos de ir en la dirección que marcó en la campaña. Tomado el ámbito que se quiera, con sus más y sus menos, nada hasta ahora representó algún retroceso severo, o a secas, dirá alguno, sobre las grandes líneas trazadas. Es decir, los propósitos económicos sociales en general, las afirmaciones y medidas contra la doctrina Bullrich, los proyectos de reforma impositiva, y sigue de corrido, expresan otras intenciones. Hablando de reforma impositiva, el proyecto impulsado por el gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires, para ir hacia un sistema verdaderamente progresivo. Bueno,